A todos y bienvenidos al primer webinar de nuestro tour Webinars en Español. Mi nombre es Carlos Rosales y estaré acompañándoles como moderador durante esta sesión. Nos alegra mucho que hayáis dedicado parte de vuestro tiempo para uniros a este evento y desde ya os agradecemos por su participación. El tema que abordaremos el día de hoy es tipos de condensadores de la teoría a la práctica y estará a cargo John Isque, Product Manager en Burda Electronic. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunos detalles importantes. Todos los participantes permanecerán en modo silencio durante el webinar. Esto significa que los micrófonos estarán desactivados, pero si tenéis alguna duda o comentario, podéis escribirnos a través del chat o dirigir sus preguntas directamente a los moderadores. Asimismo, todos los asistentes recibirán la grabación del webinar y el archivo PDF de las diapositivas una vez estén disponibles. Este correo electrónico llegará desde el correo webinarteam@wi-online.com y podéis responder directamente a esa dirección si desean hacer seguimiento a alguna consulta que hayáis realizado. La duración estimada del webinar es de aproximadamente 45 minutos y al finalizar contaremos con 15 minutos para una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que este y todos nuestros webinars sean de su interés. Damos inicio al webinar y cedo la palabra a John Isque de Burda Electronic. Hola, buenos días o buenas tardes, supongo. Mi nombre es John, llevo casi 7 años trabajando en el departamento de Product Management en condensadores y resistencias y, bueno, trabajo en la oficina de Berlín, en Alemania. Y, bueno, esto es el temario de la presentación. Al final tenemos bastante contenido, así que vamos a ir volando. Entraré con un poco de fundamentos sobre el condensador. Después hablaré sobre algunos condensadores tipos concretos, que son los más comunes y los que tenemos en nuestro portfolio. Y, bueno, luego al final os daré algunos temas que repercuten en todos los tipos de condensadores. Y luego al final pues ya iremos a las preguntas. Entonces, eso, no voy a entrar en los conceptos básicos de física y electromagnetismo fundamentales, porque ya nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, espero que tengamos más o menos claro lo que es un condensador y qué significa la capacitancia. Aquí podéis ver la fórmula. Básicamente, la capacitancia de un condensador es la cantidad de carga eléctrica Q que necesitamos para cargar el condensador a una tensión o voltaje V. O sea que, cuanta más capacitancia, más cantidad de carga necesitamos por unidad de tensión. Y la carga es corriente por tiempo. Bueno, pasando al plano físico, para entender la construcción física de un condensador, nos podemos imaginar dos superficies planas de material conductor, que llamamos electrodos, y separados a una distancia d. Entre los electrodos hay un material aislante que llamamos dieléctrico. Si la distancia d es infinitamente más pequeña que a, la superficie, tenemos esta fórmula. Y esto es la fórmula de la capacitancia de esta abstracción. Claramente, podemos ver que cuanto mayor sea la superficie, mayor va a ser la capacitancia, y cuanto más pequeña sea la distancia, mayor va a ser la capacitancia. Epsilon es la permitividad, que es una propiedad de los materiales. Y, bueno, normalmente se separa. Epsilon 0 es una constante, que es la permitividad absoluta o de vacío, y epsilon r, que es la que depende del material y depende de otros factores. Entonces, para que veáis, esto es una lista de materiales con su permitividad relativa. Y, bueno, todos estos materiales se usan como dieléctricos de condensadores. Podemos ver que efectivamente vacío es 1 y pasamos por materiales más o menos básicos como papel, polímeros, cristal y finalmente materiales cerámicos que tienen una permitividad altísima. Esta es una buena pista de los materiales que vamos a ver después. Bueno, la capacitancia ideal no describe el comportamiento real de un condensador.
Entonces, en el mundo real, los condensadores tienen un comportamiento que podemos describir bastante bien con componentes parásitos discretos. Normalmente en condensadores se usa este modelo de circuito equivalente y, bueno, la capacitancia, ya hemos hablado, se mide a baja y medias frecuencias normalmente. ESR es la resistencia equivalente en serie que, digamos que modela, recopila diferentes pérdidas que se producen con el paso de corriente. Por ejemplo, pérdidas óhmicas en los propios conductores o pérdidas de dieléctrico. Tenemos ESL, que es la inductancia en serie, que influye mucho a altas frecuencias y, bueno, depende de la geometría y de los electrodos y de la interconexión de PCB. O sea que intrínsecamente no solo depende del condensador, sino también de la aplicación. Finalmente tenemos la resistencia de aislamiento o de fuga, que modela el hecho de que el aislante dieléctrico no es perfecto y cuando un condensador se carga, una pequeña corriente fluye de un electrodo a otro y esta es la corriente de fuga. Cuando queremos caracterizar un condensador, normalmente queremos saber cómo se comporta ante determinadas frecuencias. Como sabéis, la impedancia Z simplemente es la resistencia, como en la ley de Ohm, pero en corriente alterna. Y normalmente representamos esto con un número complejo cuya parte real es la resistencia R y la parte imaginaria es la reactancia X. Entonces el valor absoluto se calcula con esta suma de cuadrados, raíz de la suma de cuadrados, y es el módulo o valor absoluto. Esto es una curva de impedancia en la que representamos el valor absoluto de impedancia. Podemos ver que los ejes están en escala logarítmico y, bueno, las frecuencias en este caso van de 1 kHz hasta 100 MHz. Y, bueno, esta curva es relativamente fácil de obtener con aparatos de medida que llamamos analizadores de impedancia o, bueno, se puede medir con otros aparatos menos específicos como Network Analyzer, VNAs o PNAs. Y, bueno, también podemos representar la parte real e imaginaria por separado y queda más o menos así. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que la parte imaginaria X la hemos representado en valor absoluto porque normalmente la polaridad puede ser negativa o positiva y eso no se puede representar en el plano logarítmico. Pero, bueno, ¿qué nos dice esta curva? Aquí represento otra vez la reactancia y la he separado en dos colores. En la parte izquierda tenemos las bajas frecuencias y la capacitancia es lo que determina la reactancia. Esta es la reactancia capacitiva que domina totalmente la impedancia. Por eso sabemos que Z más o menos igual a XC. Y esta fórmula daría la raya con puntos o raya discontinua que en rojo. Y, bueno, cuanto más alta la frecuencia, menos la impedancia de este modelo de capacitancia ideal. Esta parte, la reactancia inductiva, domina la impedancia y, según esta fórmula, a mayor frecuencia, mayor impedancia, que es, como sabemos, lo que pasa en los inductores o en las inductividades. Entonces, podríamos describir este comportamiento como un inductor constante ESL. Aquí tenemos el punto en el que la reactancia se anula, que ya que son de signo contrario, porque normalmente consideramos que la reactancia capacitiva es negativa. Y en este punto sabemos que X es prácticamente cero, por lo tanto, la impedancia que medimos es prácticamente igual a SR. Y este es el mejor sitio donde se mide con mejor precisión la resistencia en serie. Sí, con esta teoría ya pasamos a los tipos de condensadores. Tenemos a un lado los condensadores de capacitancia fija y los de capacitancia variable. Los de variable son bastante raros y, bueno, suelen ser de muy baja capacitancia
y bueno, se usan para afinar instrumentos muy especiales de señal analógica. Yo solo he visto unos en la universidad. Si nos concentramos en los tipos fijos, tenemos las diferentes familias que podemos clasificar por el material dieléctrico. Ahora he marcado los tipos principales que tenemos en nuestro portfolio. Y bueno, los condensadores de película o film, los condensadores cerámicos divididos en dos clases, los condensadores electrolíticos, en los que nos concentraremos en los de aluminio, y los supercondensadores, de los cuales solo hablaremos de los tipos de doble capa. Los tipos pseudo, capacitor y híbridos son, digamos, son híbridos que tienden más a baterías electroquímicas que a un comportamiento puramente capacitivo. Entonces, bueno, empezamos con el tipo de condensadores que más se usa y en cantidad. Tenemos, junto con las resistencias de chip, son los componentes que más se usan en la electrónica, más o menos igual de cantidad, aproximadamente 4 billones al año. O sea, billones en español, lo que serían trillones en inglés, millones de millones. Y bueno, se calcula que en un smartphone moderno hay alrededor de 1000 MLCCs, condensadores multicapa. Entonces, estos componentes son chips que tienen una estructura bastante simple. Los electrodos son unas capas muy finas de material conductor, de las cuales la mitad están conectados a un lado y la otra mitad al otro lado, intercalados. Y entre los electrodos y alrededor de los electrodos, como sustrato, está el material cerámico, que actúa como medio dieléctrico también. Entonces, de esta manera podemos conseguir mucha superficie de forma muy compacta y también mucha superficie, distancia muy pequeña entre los electrodos. Y bueno, esta imagen es de un condensador de bastante alta densidad y bueno, hay diferentes tipos. Y bueno, en estos terminales es donde soldamos los chips al PCB. Los materiales cerámicos se dividen, los condensadores cerámicos se dividen en dos tipos. Los de clase A, los de clase 1 son los que tienen cerámicos comparados con los de clase 2 de relativamente baja permitividad, pero como podéis ver, mucho más alta que otros materiales, como hemos visto en la tabla. Y bueno, con estos materiales nos podemos permitir valores relativamente bajos de capacitancia, hasta unos decenas de nanofarad, pero tenemos un comportamiento muy bueno, con un SR muy bajo y una capacitancia muy estable, que no depende ni de temperatura, ni de tensión, frecuencia, nada. No envejecimiento. Y estos son los que se usan cuando la capacitancia tiene que ser exacta. O sea que en circuitos en resonancia, circuitos osciladores, se utilizarán este tipo de condensadores. Luego la clase 2, por lo contrario, tiene varios órdenes de magnitud más permitividad y, por lo tanto, podemos conseguir condensadores con muchísima capacitancia y una densidad enorme, hasta cientos de microfarad. Entonces, aproximadamente más de 1000 veces más que los de clase 1. Y el problema de estos materiales es que tienen propiedades de tipo ferroeléctricas. Es decir, su permitividad depende de muchos efectos y es muy susceptible de variar con respecto a la temperatura, sobre todo tensión, el efecto DC, decibayas. También depende de frecuencia, hay unos temas de envejecimiento y estos condensadores solo se pueden utilizar cuando necesitamos mucha capacitancia, pero no tiene que ser muy exacta. Por eso se utilizan sobre todo en fuentes conmutadas, otro tipo de aplicaciones de potencia. Aquí tenemos una distribución de nuestro portfolio que, bueno, en rojo, como podéis ver, todos los valores de alta
de alta capacitancia. Y podéis ver también cuanto más tensión, pues menos capacitancia podemos tener, porque la distancia entre los electrodos tiene que ser mayor para mantener la tensión. Y bueno, los azules son los de clase 1. Podéis ver que todos los valores pequeños ya solo se fabrican en clase 1, porque no hay ningún problema en fabricarlos en clase 1. Y luego hay unos cuantos valores aquí en el medio que se pueden encontrar en los dos tipos, pero lo que normalmente no podemos ver en esta tabla es que posiblemente estos valores de aquí, los de clase 1, son de tamaño muy grande y los de clase 2 son de tamaño muy, muy pequeño. Y es por eso que, según la aplicación, pues nos interesa tener un componente muy pequeño con cierta inestabilidad de capacitancia, o un componente más grande en el que requerimos esa estabilidad de capacitancia. Bueno, como he mencionado, la capacitancia de cerámicos de clase 2 es poco estable y no se pueden utilizar en circuitos donde tiene que ser exacta. Aquí tenemos un ejemplo de 22 microfarad. Es muchísima capacitancia para un condensador de este tamaño y bueno, como podéis ver, tenemos, para empezar, relativamente alta tolerancia de producción, 20%. Después tenemos que, debido a la clase X5R, esto solo significa que esto solo habla de los límites de temperatura en los que trabaja, y 15%, del, 15% de variabilidad en su temperatura de trabajo. Tenemos el efecto DC, que es decir, perdemos capacitancia cuando el condensador está cargado a cualquier tensión, y es una pérdida bastante importante. Y luego, bueno, con el tiempo hay un tema de una polarización de larga duración. En este caso se puede estimar, por ejemplo, en 8%. Y bueno, o sea que tenemos que, al final, tenemos una variabilidad enorme en cuál es la capacitancia final que tenemos en nuestra aplicación. Y puede ser una fracción de lo que pensabas que has montado en tu circuito. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hablar de tamaños. Aquí tienes una foto de los componentes más pequeños que tenemos nosotros. Hay más pequeños. Esto es un tamaño 0,201, que tiene pues 1 milímetro de largo y 0,5 de ancho. Aquí tenemos los componentes más grandes que ofrecemos, que tienen aproximadamente 6 milímetros de largo y 5 de ancho. Y para comparar, aquí tenemos una moneda de €1. Así que podéis ver que a cierta distancia no podemos ver los condensadores más pequeños, y podríamos montar, teóricamente, sobre esa moneda de €1, podríamos montar cientos y cientos de estos condensadores. Entonces, es de esta manera que podemos ver una gran integración, sobre todo en aplicaciones de electrónica, de microprocesadores. Y entonces, ¿por qué he hablado de tamaño? Pues porque impacta mucho en todos los aspectos del comportamiento del condensador. Si habéis oído hablar del efecto DC, pues habéis visto igual este tipo de curvas. Digamos que cuanto mayor sea la tensión aplicada, más capacitancia perdemos. Entonces, estos 4 componentes son todos de 1 microfarad y 25 volts de tensión nominal. Y el azul es el tamaño más grande y el marrón es el más pequeño. Y como podéis ver, cuanto mayor sea el componente, menos le afecta la tensión o el voltaje DC. Entonces, algunas personas se quejan de que en su aplicación no tiene la capacitancia que esperaban, y nosotros, en realidad, en el datasheet, en las hojas de especificación, indicamos claramente que medimos la capacitancia nominal a 0 voltios. Y este tipo de curvas no es parte de la especificación. Entonces, por supuesto, nosotros queremos que los ingenieros sean conscientes de que esta capacitancia, esta pérdida de capacitancia existe, y somos totalmente transparentes e intentamos que se sepa, y, por supuesto, ofrecemos este tipo de curvas en nuestro portal RedExpert, que luego explicaré un poco más. Bueno,
me gustaría hablar de un par de variantes especiales que tenemos de cerámicos. Tenemos nuestra serie CSSA, que está diseñada para el uso en equipamiento de tensión de red de baja tensión hasta 250 volts de alterna. Y bueno, pasan la certificación IEC, tipo condensadores XY, que explicaré un poco más después. Y bueno, como podéis ver en la imagen, tenemos esta estructura que es diferente, que tiene como electrodos flotantes, que es como si tuviéramos varios condensadores en serie. Y esto es lo que nos permite alcanzar tensiones superiores y también resistir pulsos, que es lo que es importante en este tipo de uso. Entonces, también tenemos un recubrimiento especial que, bueno, es para evitar descargas por su superficie. Esto es importante en temas de alta tensión. Y luego tenemos el tema de cracking, que una vibración excesiva o una fricción de la tarjeta PCB puede provocar un resquebrajamiento del cerámico, que es bastante frágil. Y bueno, puede provocar que se deslice milimétricamente, digamos, un terminal con respecto al otro y que se cortocircuiten. Entonces, con este tipo de estructura, como podéis ver, no provocaríamos un cortocircuito de un terminal al otro, sino que solamente perderíamos cierta capacitancia gracias a estos electrodos flotantes. ¿Qué pasa en las aplicaciones en las que no tenemos estos requerimientos de alta tensión? Pues tenemos nuestra serie CSST, que son chips normales que tienen terminales flexibles. Y eso es básicamente una capa intermedia de resina conductora, que podéis ver aquí en verde. Y nada, eso permite al condensador deslizarse mínimamente en este tipo de flexiones y evitar que se fracture. Entonces, esto tiene sentido en ciertos tamaños, solo de 0,6, 0,3 hasta 18 o 12, por ejemplo, y en los tamaños más grandes ya no va a provocar tanta ayuda, ya se suelen utilizar tipo terminales soldados, que digamos son una interfaz entre el terminal y el PCB y aportan más flexibilidad que esta fina capa. Bueno, y con eso ya pasamos a la siguiente familia, que es la más antigua de todos, los condensadores de película. Y bueno, son los más básicos. Básicamente tenemos dos electrodos muy finos y pueden ser papel de aluminio, algo parecido, y un material aislante entre ellos que se enrollan para obtener la máxima superficie. Y bueno, antes hace muchos años se usaba papel con aceite como dieléctrico y ahora se usa sobre todo polímero flexible. Que bueno, por ejemplo, polipropileno, que tiene muy buenas propiedades eléctricas. Y todavía podemos hacer los condensadores más compactos si en lugar de usar cintas de aluminio como electrodo, lo que hacemos es aplicar una muy fina capa de metalización sobre el dieléctrico, sobre el polímero, que es lo que llamamos condensadores de polipropileno metalizado, por ejemplo. O también tenemos en nuestro portfolio poliéster metalizado. Aquí tenemos una clasificación de los diferentes tipos, pero como he dicho, los que más se usan son los de polímero metalizado. Bueno, otra vez, la misma estructura simplificada. El film de polipropileno es muy fino, como decenas de micrómetros, y bueno, el voltaje máximo pues depende del grosor que tengamos de dieléctrico. Luego la metalización es extremadamente fina, es solo nanómetros o decenas de nanómetros. Y bueno, dos cintas metalizadas como esta, que son cada una un electrodo, se enrollan, se meten en una caja, se sueldan unos pins y luego se llena la caja de una resina que es antiincendios, antifuego, y tenemos un sellado hermético y eso es así es como se construyen. Y bueno, una gran ventaja de este tipo de metalización muy fina es que tenemos el fenómeno que llamamos autocurado o regeneración o self-healing, que bueno, en un evento de pico de tensión
o podemos ver que se crea un arco igual en alguna impureza o en puntos débiles del dieléctrico, y en ese punto pues se provoca, se vaporiza totalmente el material dieléctrico y se crea un agujero que es más grande en el metalizado, en la metalización, que en el dieléctrico, que podemos ver aquí. Y de esta manera el condensador, digamos que sobrevive a ese evento de alta tensión, y solo hemos perdido una milésima de capacitancia, o muy poca capacitancia hemos perdido porque hemos perdido un poco de superficie, pero el condensador, digamos que ha corregido su impureza y a la vez sigue en su aplicación y no ha provocado un cortocircuito. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Entonces, el uso típico de estos condensadores es el filtrado de ruido en equipamiento conectado a la red eléctrica, que aquí podéis ver pues, el típico filtro con su fusibles, varistores, condensadores, inductores. Y bueno, estos condensadores son los de tipo X, que son los que están conectados entre las fases activas. Y bueno, filtramos con estos condensadores, filtramos el ruido en modo diferencial, que es lo que podéis ver en verde. Y bueno, esto es necesario, ya sabéis, para proteger la red del ruido que generamos en nuestro equipamiento, por ejemplo, por conmutación, y también protegemos nuestro equipamiento del ruido que viene de la red. Y bueno, estos condensadores, como he explicado, pues resisten bien los pulsos, y eso es importante en esta regulación IEC 60384. Y también protegen al equipamiento porque absorben parte de la energía del pico. Entonces, también tenemos los condensadores Y, que, bueno, están conectados entre cada fase activa y tierra. Y, bueno, pueden disipar algo de ruido en modo diferencial, pero sobre todo filtran ruido en modo común, que es lo que podéis ver en azul. Y, por supuesto, tenemos que absorber también pulsos y picos de la tensión. Por ejemplo, si los picos actúan a la misma velocidad y en el mismo instante en ambas fases, en el mismo momento. Y entonces su requerimiento de sobrevivir a picos es mayor que el de X. Y un tema importante de diferencia con los de tipo X es que los de tipo Y nunca pueden fallar en cortocircuito. Entonces, porque eso significaría un problema de seguridad, ya que podría quedarse conectado una fase con el chasis y poner en peligro a las personas y a los usuarios. Ya. Y bueno, para evitar esto, pues tienen una estructura interna también con un electrodo flotante, como en lo que hemos visto de cerámicos. Y otros tipos de mecanismos. Y bueno, todo esto está regulado totalmente por este estándar internacional 60384/14, que bueno, define las categorías, define las pruebas necesarias y las diferentes categorías X1, X2, depende de las tensiones con las que trabajamos, necesitamos mayor clase o menor. Los que se usan en el equipamiento típico de baja tensión son X2 y Y2. Entonces, los condensadores de película, como hemos dicho, tienen muy alta fiabilidad, pero a veces, mucha gente se olvida de que son muy susceptibles a la humedad. Entonces, uno de los procesos principales de capacitancia, de la degradación de la capacitancia, es que se puede oxidar esa capa metalizada que es muy fina, por la humedad que va penetrando el sellado de epoxi. Entonces, este proceso se acelera mucho a medida que aumentamos la temperatura y la humedad y el voltaje al mismo tiempo. Entonces, la prueba acelerada típica que se usa se llama THB, Temperature Humidity Bias, y se usan estas condiciones: 85 grados, 85% de humedad relativa y tensión nominal, y dura 1000 horas. Aquí podéis ver los resultados de un test interno que tenemos en nuestro portfolio. Tenemos una familia FTXH, que son condensadores X2 robustos, especialmente diseñada para resistir el impacto de estas condiciones. Y aquí podemos ver la degradación después de 1000 horas.
Como podéis ver, los condensadores X2 normales, que son los rojos, perdón, los grises, resisten bien a alta temperatura y a alta humedad sin tensión, y también con tensión, pero a temperatura ambiente, también resisten bien, pero la combinación de ambos impactos degrada muchísimo el condensador a lo largo de 1000 horas. Sin embargo, los de tipo THB resisten muy bien. Y es por eso que existen este tipo de variantes. Bueno, otro uso común de condensadores de película es como capacitancia DC-Link. Entonces tenemos la familia FTDB, que está especialmente diseñada para sistemas electrónicos de muy alta potencia. Entonces, con estos condensadores trabajamos en DC y soportan corrientes de decenas de amperios y, bueno, eso es porque tienen una resistencia SR muy baja. Y, bueno, son ideales para sustituir electrolíticos en sistemas, nuevos sistemas sobre todo, que aprovechan transistores de silicon carbide que conmutan a más alta frecuencia y, por lo tanto, pasa por el condensador mayor corriente. Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo de onsemi, de un cargador bidireccional de vehículo eléctrico de 25 kilovatios, que podéis ver que no tiene un banco de condensadores electrolíticos, sino que tiene solo unos poquitos DC-Link y que se puede ahorrar muchísimo espacio con este tipo de condensadores. Bueno, ya pasamos a la siguiente familia, que estos ya son bastante visibles en todo tipo de aplicaciones. Empezamos por el más común, que son los condensadores electrolíticos de aluminio. Esta es la estructura básica. Tenemos dos electrodos que son películas de aluminio. Una está sometida a un tratamiento mecánico, químico, que le produce rugosidad y, por tanto, tenemos mucha superficie. Este es el electrodo positivo y le llamamos ánodo. Separando los electrodos, tenemos un papel separador que está impregnado de electrolito líquido. Aplicando una tensión eléctrica a los electrodos durante la producción y gracias al electrolito, con sus iones libres, en el ánodo se crea una muy fina capa de óxido de aluminio, que es lo que actúa como aislante y como dieléctrico. Y proporciona mucha capacitancia gracias a que tiene mucha superficie. Si recordáis la fórmula que hemos visto al principio, así es como conseguimos muy alta capacitancia. Bueno, el óxido es muy buen dieléctrico, así que tenemos muy alta permitividad y encima buen aislamiento eléctrico, que nos permite altas tensiones. Entonces es muy importante que entendamos el electrolito como un medio conductor. El electrolito no es parte del dieléctrico. Si miráis el diagrama, el dieléctrico es la capa de óxido de aluminio. El electrolito forma parte del cátodo. Entonces, esta estructura no es simétrica y por eso estos condensadores se dice que están polarizados y solo se pueden usar en carga positiva. Carga positiva en el ánodo. Bueno, esta construcción, podéis ver, se enrolla en una pila, se mete en una cápsula de aluminio y se sellan con goma y, bueno, se le sueldan los pins, etc. Ahora voy a hablar un poco de la construcción de todos los tipos de condensadores de aluminio para que veamos la diferencia. Entonces, esto es un poco largo, pero bueno, merece la pena para entender las propiedades después. El condensador electrolítico de aluminio ya lo hemos visto y tenemos los típicos cilindros SMD y THT. Normalmente al THT llamamos radial porque tiene los pins en el mismo lado, y normalmente llamamos al SMD V-chip porque es vertical. Y luego tenemos unos tipos más grandes que llamamos snapping, que tienen unos pins curvados para que se quedan enganchados al PCB y proporcionan más estabilidad, sobre todo porque son muy grandes. Más estabilidad mecánica, por supuesto. Y luego tenemos todavía más grandes que se pueden construir células que son tan grandes como una botella de 2 litros, que, bueno, se conectan con tornillos especiales directamente a busbar o tenemos bastante flexibilidad en el tamaño de estos condensadores.
Luego tenemos el siguiente tipo, que son los electrolíticos de polímero o poliméricos. Y bueno, en lugar de un electrolito líquido, lo que aquí usamos es un polímero conductor, conductor eléctrico, que es sólido y por lo tanto no se seca. Entonces, estos los podemos construir también los mismos tipos de SMD y THT, pero el tamaño máximo que podemos construir es bastante pequeño, porque tenemos cierta rigidez y ciertas limitaciones en la producción. Y luego hay una construcción especial que se llama H-chip, que es un chip horizontal, que ya aquí ya no se enrolla, sino que tenemos un sándwich de capas intercaladas que, bueno, tiene algunas propiedades un poco diferentes, entonces son un poco aparte y se usan sobre todo en aplicaciones de muy baja tensión. Luego tenemos los nuevos recién llegados híbridos, que son una combinación de los dos tipos. Tenemos el polímero sólido como medio conductor y tenemos, lo hemos impregnado también en el electrolito líquido. Y tenemos ventajas de ambos procesos. Y, sin embargo, estamos limitados, ya que usamos el mismo proceso de polímero sólido, estamos limitados a los tamaños máximos de estos. Y normalmente, en nuestro caso, por ejemplo, no, no montamos los de tipo híbrido con un sleeve, con una funda, así que se quedan así con la cápsula de aluminio expuesta. Pero bueno, eso no tiene ninguna relevancia eléctrica. Y bueno, ya he explicado la construcción, ahora voy a explicar por qué las propiedades son así. Empezando por los electrolíticos, tenemos tenemos un dieléctrico que aprovecha los iones del electrolito y de esa manera se regenera, bajo tensión siempre regenera la capa de óxido y tenemos el mejor aislamiento posible y podemos llegar a tensiones muy altas, relativamente altas, hasta 600 voltios teóricamente. Por esa razón, también la corriente de fuga es muy baja y tenemos buenas propiedades a altas temperaturas por esa movilidad de los iones. Lo malo es que a altas temperaturas, efectivamente, tenemos un aceleramiento del secado de electrolito y eso provoca una degradación de la capacitancia y aumento de resistencia. Luego tenemos los electrolíticos de polímero que muchas veces no tienen una apertura porque en caso de fallo no se produce ningún tipo de necesidad de escape de gas. Y bueno, tenemos un polímero que es mucho mejor conductor eléctrico que el electrolito, así que tenemos resistencias muy, muy bajas y podemos trabajar con corrientes de rizado muy altas. Sobre todo interesante a altas frecuencias, donde la capacitancia, donde la impedancia es muy baja. Entonces, como no se seca el electrolito, pues la degradación es muy lenta y tenemos una vida útil muy larga, sobre todo trabajando a altas temperaturas. La desventaja que tenemos es que la corriente de fuga es bastante mayor, puede ser hasta 100 veces mayor que en el electrolito líquido y estamos limitados a bajas tensiones y a tamaños pequeños. Y incluso se dice que como no tenemos ese medio líquido dentro, pues hay cierta sensibilidad a vibraciones. Luego tenemos en los híbridos, que a veces tienen apertura, a veces no. Y bueno, tenemos lo mejor de los dos mundos, ya que la capa de dieléctrico es buena porque se sigue regenerando con un poco de electrolito, pero a la vez tenemos muy baja ESR y podemos trabajar con muy altas tensiones, corrientes, perdón. Entonces, el secado de electrolito tiene un impacto más pequeño, menor, así que tenemos una vida más útil, más larga que la de electrolito, pero no tan larga como la de puro polímero sólido. Y otra desventaja importante es que estamos limitados a los tamaños que tenemos en el proceso de polímero. Y la tensión no llega a ser tan alta como en los electrolitos de aluminio. Bueno, vamos a ver las propiedades un poco rápido, sobre todo en forma gráfica. Si comparamos la impedancia de tres condensadores
iguales, de 330 microfarad y 63 volts, pues podéis ver que la impedancia, la resistencia equivalente es mucho más baja en polímero y en híbrido, que es el gris y el rojo, y en electrolito líquido, pues es mucho más alta, a todas las frecuencias realmente. Luego podéis ver que la corriente de fuga, en el caso de polímero, es en este caso 10 veces mayor que la de y electrolitos híbrido o líquido. Luego tenemos otro ejemplo interesante que podéis ver que el comportamiento es diferente en todo el rango de temperaturas. Los que tienen un componente líquido a baja temperatura pierden bastante capacitancia. Hay casos más extremos que esto. Y luego lo más interesante es que a muy baja temperatura el electrolito puro, pues eso, digamos que puede existir un cambio de fase y la resistencia aumenta muchísimo. También, como podéis ver un poco en el híbrido, porque tiene un poco de componente líquido. Y sin embargo, en realidad, en casi todas las temperaturas en las que vamos a trabajar, SR va a ser más alto, más bajo en ambos polímero y híbrido. Y luego ya a muy alta temperatura, los tres se comportan bien, pero tenemos el tema de envejecimiento acelerado en el caso de electrolito líquido. Bueno, nada, aquí muy rápido explicar que muchas veces usamos este tipo de fórmulas para calcular la vida útil de estos condensadores. Esta es la fórmula que se usa para híbridos y para electrolíticos de aluminio, líquidos normales, que lo que significa es que por cada 10 grados que nos alejamos o por cada 10 grados de temperatura de trabajo que bajamos con respecto a la temperatura máxima, ganamos el doble de vida útil con respecto a una base, que es lo que llamamos endurance en nuestra hoja de datos. Y luego, pues en los que son de polímero sólido hay otro mecanismo, ya que no hay secado, y este mecanismo, bueno, se describe más o menos con esta fórmula que es cada 20 grados tenemos una multiplicación por 10 de la vida útil. Y como os podéis imaginar, eso significa que la vida útil es muchísimo más larga, porque es una regla de potencia mayor. Este endurance, este valor es el que vemos aquí en la hoja de datos, que es el que se aplica con máxima tensión, máxima corriente y a máxima temperatura. Luego, usando las fórmulas, pues ya lo que tenemos en nuestra aplicación va aumentando ese valor. Lo importante es saber que también en esta tabla tenemos las condiciones de vida, de fin de vida, lo que significa que el condensador, después de 10.000 horas en estas condiciones, no va a explotar, ni va a abrirse, ni nada. Solamente estas son las condiciones en las que esperamos que todavía esté el condensador después de este proceso, que bueno, suele ser 20-30% de pérdida de capacitancia y un aumento de 150% o 200% de resistencia en serie. Y bueno, luego a veces en algunos casos hay otro tipo de parámetros, por ejemplo, useful life, que tenemos en algunos tipos que suelen ser unos requerimientos más laxos o endurance con unos requerimientos más estrictos. Eso pues depende de los condensadores de la tecnología. Bueno, ya me he pasado muchísimo de tiempo. Un par de folios sobre supercondensadores. Bueno, el tipo más comúnmente utilizado, que es el que llamamos supercondensador, ultra capacitor, que es el que tiene estructura de doble capa, que llamamos en inglés EDLC. Y bueno, el proceso se parece un poco al de electrolíticos de aluminio, pero porque tenemos también un electrolito líquido dentro, pero bueno, la estructura es diferente. El dieléctrico es una capa de carbón activado y la rugosidad es muchísimo más alta todavía. Y bueno, así conseguimos unas capacitancias muy altas, hasta cientos de farad. Pero tenemos un voltaje limitado a 3 voltios. Y la estructura es simétrica, lo que significa que estos condensadores en realidad no son polarizados, aunque tienen una polarización debido al proceso de producción. Bueno,
Los supercondensadores, si no sabéis, se usan para almacenar energía, no pueden almacenar tanto como las baterías de litio o electroquímicas, pero la gran ventaja es que son condensadores, la resistencia en serie es muy baja y eso nos permite cargar y descargarlos con muchísima rapidez, a muy alta potencia, con mucha corriente, y eso no les afecta a su vida útil. No se calientan y no les afecta. Entonces, en algunos casos, algunas aplicaciones de cargas muy rápidas o muy repetitivas, pues son más idóneos que las baterías. Y bueno, en nuestro catálogo tenemos, tenemos las cápsulas radiales THT de 1 a 50 farad y tipo snapping hasta 350 farad y limitados a 2,7 voltios. Y bueno, un tema importante en supercondensadores es que se pueden montar en serie para alcanzar tensiones de trabajo mayores, pues como las baterías. Y bueno, si conocéis el tema de battery management, pues sabéis que hay que controlar el tema de la desviación, que puede desequilibrar la distribución de tensión. Aquí tenemos un ejemplo extremo que, bueno, teóricamente es posible si ponemos los extremos de tolerancia de este condensador de 10 farad. Por tolerancia, podríamos tener de 9 a 13. Entonces, tenemos esta fórmula que podemos calcular la distribución de tensiones y en este caso tendríamos, en este caso muy extremo, muy absurdo, tendríamos una sobretensión bastante importante que degradaría el condensador muy rápido. Entonces, para mantener el equilibrio, pues se habla de balancing, se puede hacer una serie de medidas. Lo primero es siempre utilizar condensadores del mismo lote, que tienen las desviaciones muy parecidas, y luego realizar un equilibrado externo, por ejemplo, unas resistencias, que es lo que llamamos el equilibrado pasivo. Y luego, bueno, luego ya, dependiendo de la aplicación, hay soluciones inteligentes que ya usan chips ICs especializados para supercondensadores. Y bueno, un comentario corto sobre la vida útil. En supercondensadores la temperatura influye mucho, como en electrolitos líquidos, porque tenemos ese secado de electrolito. Pero, a diferencia de los electrolíticos de aluminio, aquí la tensión también afecta mucho la vida. Y podéis ver en este gráfico, que por cierto está invertido, o sea, temperatura alta está abajo, podéis ver que la capacitancia proyectada perdida dentro de 10 años aumenta muy rápido a bajas temperaturas también si aplicamos tensión. Eso es lo que podemos ver con estos dos ejemplos. Con 40 grados, con 2,3, solo vamos a tener dentro de 10 años aproximadamente 60%, a 2,7 voltios, que es el máximo, y 40 grados vamos a tener aproximadamente solo 20% de la capacitancia inicial. Entonces, esto está explicado en ciertos documentos si os interesa. Y esto es importante, sobre todo, aplicaciones de backup, que los condensadores siempre están cargados a determinada tensión. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta para cambiarlos regularmente o, bueno, mantenerlos a una temperatura muy baja para que no les afecte tanto la tensión. Y bueno, ya he terminado de hablar de tipos de condensadores, pero bueno, unos comentarios antes de terminar, que hemos visto mediciones que hemos visto antes como el espectro de frecuencia y curva de pérdida de capacitancia DC bias en cerámicos de clase 2. Y bueno, con estas mediciones, normalmente calculamos unos parámetros de circuito equivalente que también podemos meterlos en un modelo SPICE, que es básicamente algo así, un texto. Y estos modelos luego os los ofrecemos para que en vuestra simulación tengáis un comportamiento real del componente y no el de un componente ideal. Tenemos modelos que en cerámicos incluyen el efecto DC, y esto es bastante importante, y este tipo de medidas también las ofrecemos en la plataforma RedExpert. Que si no conocéis RedExpert, pues es una página web con muchas utilidades y eso, para ingenieros de electrónica es la mejor forma de buscar componentes porque se puede navegar mejor que el catálogo online y es totalmente gratuita
por supuesto, y bueno, tenéis todas las medidas mientras buscas componentes te ofrecemos todas las mediciones y, bueno, para algunas funcionalidades hace falta crear una cuenta de usuario, pero bueno, se puede utilizar de forma totalmente gratuita. Aquí tengo un par de ejemplos. Nada, he abierto el módulo de MLCC, he puesto los filtros de 1 microfarad, 50 voltios de tensión nominal. Me salen los componentes, todos de diferente tamaño. Y puedo seleccionar los componentes que me parecen interesantes y me salen, de estos componentes me salen ya las curvas aquí, de curvas de mediciones. Entonces, si estás registrado, tienes la opción de mover estas barras y puedes poner los valores del eje horizontal relevantes. Por ejemplo, aquí he puesto la frecuencia a 150 kHz y me saca los gráficos en el gráfico de ISR, y entonces tengo los valores de ISR a esa frecuencia. Lo mismo con DC bias, lo he puesto a 24 volts y tengo los valores de capacitancia para esta tensión. Y bueno, lo que hemos visto antes, el componente naranja es de tamaño más grande y tiene menos pérdida de capacitancia, y bueno, el azul pues le afecta más el efecto DC. Lo mismo con electrolíticos. En este caso tenemos una calculadora de vida útil, que también hemos visto, y bueno, para usarlo hay que activar un botón que es como un reloj de arena, y bueno, elegimos un componente, luego introducimos las condiciones en las que queremos hacer el cálculo, y también, si estamos registrados otra vez, podemos mover las barras, y si movemos las barras podemos ver, ya que estos son modificadores de la corriente permitida, podemos ver cómo se calcula la nueva corriente de rizado permitida. Y finalmente se calcula la vida útil esperada y un recordatorio de lo que significa el fin de la vida útil en esas condiciones que he explicado antes. Pues eso, determinadas tecnologías son un poco diferentes, entonces es importante revisar esta información. Y bueno, nada, antes de terminar, explicar que ofrecemos muchos servicios, en algunos casos, en mi laboratorio de Berlín tenemos el equipamiento para realizar caracterizaciones más específicas con respecto a temperatura, diferentes comportamientos, curva de impedancia con DC, bueno, otros ejemplos, curva de corriente de fuga con temperatura, etcétera. Y bueno, muchos otros servicios de asesoría técnica y, por ejemplo, cálculo de vida útil, bueno, la creación de proyectos de componentes custom, etcétera. Para eso estamos a vuestra disposición. Y bueno, ya aquí ya me he pasado mucho de tiempo, ya he puesto unas conclusiones que es un poco el resumen de lo que hemos dicho en la presentación. Para cada tecnología hay unos puntos que hay que recordar. Cerámicos clase 1 muy estables, clase 2 muy alta capacitancia, pero hay ciertas condiciones, hay diferentes tipos. Condensadores de film, pues tenemos muchísimas ventajas en alta tensión y esa susceptibilidad a ciertas condiciones ambientales. Condensadores electrolíticos, he explicado los 3 tipos, que bueno, para altas tensiones y para la mayor flexibilidad tenemos los de electrolíticos, y en algunas aplicaciones pues son más interesantes los de tipo híbrido o polímero sólido. Y luego ya pues los supercondensadores, pues aplicaciones muy concretas y la tensión es muy baja, hay que conectarlos en serie y hay que tener en cuenta el equilibrado. Y ya he terminado con la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora, Carlos,
pasaremos a las preguntas. Muchas gracias, John. Sí, efectivamente, ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Os recuerdo que en caso de que tengáis alguna, nos las podéis hacer llegar mediante el chat. Y tenemos un par de preguntas, John. La primera que nos hacen es ¿qué condensadores son mejores ante vibraciones? Bueno, eso depende mucho de la aplicación. Claro, si tenemos un tema de... si tenemos mucho cerámico, hay que tener en cuenta que los tamaños grandes son más susceptibles a ese tipo de problemas de cracking y microcracking, que es invisible y puede dar problemas a largo plazo. Entonces, pues a muy, muy alta vibración, cerámico puede ser problemático. Como he dicho, comparado electrolítico con polímero de aluminio y tal, pues el polímero, al ser sólido, va a dar más problemas comparados con los híbridos. Muchas veces hemos visto sustitución de tipos de polímero a híbrido porque ese medio líquido dentro pues provoca algo de amortiguamiento. Genial. Mira, tengo también otra pregunta en el chat que nos llega. Dice, ¿qué valores máximos de voltaje manejan para los capacitors de film? Bueno, en nuestro portfolio tenemos hasta, creo, 1.2 kilovolt, pero bueno, no hay límite. O sea, el film de polipropileno se puede fabricar con más grosor y hay usos ya de usos más especializados que van hasta, creo que he visto hasta 15.000, sí, 15 kilovoltios, yo creo. Pues eso, es muy flexible porque depende solo de la construcción, ya es diferente porque hay temas ya con la carcasa y tal, pero bueno, aumentando el grosor se puede tener tensiones muy altas. Perfecto. Mira, también nos llega otro por el chat. Nos comentan que para capacitores de desacoplo para la alimentación de microcontroladores, ¿cuáles serían los condensadores ideales para este tipo de aplicación? Bueno, lo que más vas a ver, bueno, los microcontroladores no gastan mucha energía, entonces muchas veces no necesitas muchísima capacitancia, como puedes ver en microprocesadores, que a veces necesitas capacitancia porque está entrando muchísima corriente también, pero en microcontroladores lo que más se ve son cerámicos de tamaño muy pequeño que se distribuyen en diferentes pins. Aquí muchas veces se recomienda, si habéis visto en internet, se recomienda muchas veces poner uno de 100 nano, otro de 1 nano, etcétera. Ese tipo de reglas a veces son un poco obsoletas. Lo más importante aquí es que la conexión esté muy cerca a los diferentes pins, sobre todo de potencia en el microcontrolador, que estén muy cerca, por eso ayuda a utilizar muchas veces los tamaños más pequeños posibles, de clase 2, porque muchas veces la propia... Tener una capacitancia muy alta no es tan importante, sino tener un tamaño muy pequeño y muy cerca de los pins para tener la mínima inductancia posible en el camino entre el pin y el condensador. Perfecto. Y tengo una última. Nos preguntan dónde se puede encontrar información sobre la durabilidad de los condensadores. Bueno, en la hoja de especificación, en los electrolíticos y de toda esa familia, las hojas de datos, están esos valores que os explicaba antes. La fórmula la tenemos en la página web, en diferentes notas de aplicación. Y bueno, cerámicos no se suele dar ningún tipo de datos porque las propiedades son bastante estables, no se secan. Y luego, bueno, lo que sí ofrecemos, aparte de todo eso, son los valores FIT y MTBF, o sea, digamos, la estadística de fallos que tienen todos los componentes electrónicos. Eso lo podéis encontrar en nuestra web. Ya, si no sabéis encontrarlo, os puedo pasar el link. Hay que buscarlo con Fit Values en la sección de documentos. Genial, John. Muchísimas gracias por responder a las preguntas. Por ahora hemos terminado con esta presentación. Si quedan otras preguntas, nos las podéis enviar por correo electrónico y os daremos respuesta.
Asimismo, os voy a dejar un link para que os podáis registrar en nuestro próximo webinar, que es Mantén el tempo, introducción a los productos de frecuencia, cristales de cuarzo y oxidadores. Desde Burda Electronic queremos daros gracias a todos por vuestra atención y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro webinar. Feliz día para todos. Muchas gracias. Adiós.